Tenemos a la abogada Carolina Calderón Muñoz. Ella es constitucionalista y conversaremos sobre el tema de Edmundo González en el país. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación para abordar temas muy importantes como son temas respecto a los países vecinos y sobre la visita de Edmundo González en nuestro país. Abogada, quisiera conversar sobre usted, sobre las 3 propuestas que presentó el presidente Daniel Noboa sobre el calificar como grupos terroristas al Tren de Aragua, el tema de la venta de barriles de petróleo de 250.000 y nosotros producimos alrededor de 460.000, y finalmente el tema de la colaboración anticorrupción con el tema venezolano. ¿Cómo usted aprecia estas 3 propuestas del presidente? Bueno, es importante destacar que en nuestro país tenemos que ver las cosas que limiten y que no extralimiten el derecho internacional y el derecho constitucional. Es necesario ver que en Venezuela está habiendo una crisis democrática en la que tienen los venezolanos 2 presidentes, uno electo de forma democrática en urnas y uno impuesto por ellos mismos. Entonces es bastante complejo. Hemos visto que a la luz de la democracia se ha hecho una unión de presidentes en Latinoamérica y presidentes de la Unión Europea que apoyan a Edmundo González en su triunfo democrático. Entonces, a raíz de ello, nacen una serie de eventualidades. Si bien es cierto, el Tren de Aragua extralimita el tema de la inseguridad, no solamente en Venezuela, sino que en muchos países. Hemos escuchado hasta noticias de Ecuador en la que el Tren de Aragua también se visibiliza. Entonces, considero que esta medida no es garrafal, no es una medida fuerte, es una medida coercitiva y es necesaria, considerando este primer punto. En el segundo punto, sobre la visita de Edmundo González, considero que sí se crean alianzas con Venezuela, ya que es nuestro país vecino. Entonces es necesario tener siempre buenas relaciones bilaterales y colaterales. A este mismo punto es necesario indicar que debido a lo que ha ocurrido en Venezuela y el sinnúmero de años que pasó Maduro en el poder, esto ocurrió un flujo migratorio. El flujo migratorio hizo que venezolanos salieran desde sus tierras bolivarianas y no solamente lleguen hasta Ecuador, sino que se desplacen por toda Latinoamérica y hasta por ciertos países de Europa. Este flujo migratorio hizo también que Venezuela pierda un fuerte en la economía, porque las familias se desplazan, pierden sus viviendas, abandonan sus hogares, niños dejan de estudiar hasta que vuelvan a ponerse en un país donde se les pueda dar las garantías y seguridades. Si bien es cierto, nuestra Constitución, que es garantista, refiere en el artículo 13 que los extranjeros gozarán de los mismos derechos que los ecuatorianos, si bien es cierto con las limitaciones que la ley establece. Estas limitaciones hacen que se tienen que respetar los derechos y se tienen que hacer cumplir con un tema de visados, de acuerdos, para que puedan estar en el país legal. Caso de lo contrario, serían extranjeros indocumentados y debido a ello no pueden hacer un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, no pueden acceder a la educación porque no tienen los documentos necesarios, o no puede, muchas madres venezolanas vienen aquí a estas tierras y se separan de sus convivientes y luego de ello no pueden iniciar una demanda de alimentos por cuanto no tienen los documentos necesarios y por lo tanto no pueden sacar una cuenta bancaria para que se pueda ser depositado el dinero en el código SUPA. Entonces, todas estas cosas del flujo migratorio deviene una serie de problemas. Además de ello, considero de que para Venezuela vienen nuevos tiempos, nuevos cambios, nuevos vientos, al momento de que la derecha en muchos años vuelva a tomar el poder, en el caso de que Edmundo González de verdad sea posesionado o esté a la luz, a pesar de que ya Maduro se posesionó. Entonces, estas cosas devienen muchos cambios. El tercer punto no recuerdo, ¿me lo recuerdas, por favor? Abogada Calderón,
Fernando Insúa le saluda para proseguir con la entrevista. Me llama la atención, me dice, él ha tomado el poder. ¿Qué tan efectivo es la capacidad que tenga el gobierno de Edmundo González que lo diferencie de la oposición y del gobierno que tuvo Guaidó, por ejemplo, que tuvo un final bastante lamentable, Guaidó en su capacidad de influir como oposición internacionalmente se desgastó muy rápido? ¿Qué diferencia de esa oposición, de ese primer intento de hacer un gobierno, digamos, en el exilio, de hacer un gobierno de oposición, a Edmundo González de Guaidó, y qué poder real puede llegar a tener él en los siguientes meses o que tenga actualmente? Bueno, realmente hay una gran diferencia entre el gobierno de Guaidó y el gobierno de Edmundo González. Si bien es cierto, Edmundo González todavía no está en cabeza de todos los venezolanos, lo que Guaidó sí hizo. Entonces, en ese interín que fue Guaidó, un gobierno un poco corto y también un gobierno interno, porque salió de la constituyente de ellos. Entonces, la única diferencia que encuentro a manera constitucional es que Guaidó estuvo tomando decisiones desde el Ejecutivo, lo que Edmundo González todavía no ha hecho. Si bien es cierto, son gobiernos de oposición que van contra el régimen de Maduro, el régimen chavista que se ha enraizado por muchos años, promete cosas totalmente distintas para los venezolanos. Tanto es así que uno de los planes que más me llamó la atención de Edmundo González era un plan retorno con dignidad, que hacía un llamado a los venezolanos para que nuevamente concurran a sus tierras bolivarianas y dejen de estar desplazados por el mundo, que ofrecía también las garantías necesarias para que los venezolanos pudieran retornar sin ningún impedimento. Actualmente vemos la crisis que se ha dado en torno al gobierno de Donald Trump y las deportaciones bastante indignas que está haciendo a toda Latinoamérica. No solamente se ha empezado con Brasil, con Ecuador, con Colombia, vemos que también hay peruanos, ecuatorianos. Casualmente anoche llegaron 122 ecuatorianos en un vuelo. Entonces, realmente estas cosas sí son preocupantes. En torno a lo de Guaidó y Edmundo González, considero desde el punto constitucional que ambos gobiernos, al ser demócratas y al ser opositores al régimen chavista, buscan mejores días y mejores propuestas para sus ciudadanos bolivarianos. Abogada, muchas gracias por darnos su punto de vista, su experiencia y su conocimiento sobre el tema internacional y todo lo que ocurre dentro de la región y Venezuela, que es país hermano. RTP